Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Generación 4.0. Qué honor tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias por escucharnos y por vernos. Hoy tenemos un episodio muy especial con una productora audiovisual y emprendedora social, nada más y nada menos que Marisela Zamora. Bienvenida, Mari. Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme acá. Muy emocionada. No, claro, de verdad, un honor tenerte. ¿Cómo estás? Muy bien, por dicha. Qué dicha. Muy recargada de energías para iniciar el año. Qué bueno, eso necesitamos. Eso. Y bueno, para ir entrando en materia, si quieres nos puedes contar un poquitito qué hace de las 1000 cosas que haces en este momento para ir entrando en materia. Claro, bueno, nada, yo me dedico a generar soluciones para la igualdad de género desde una plataforma que formé que se llama Nosotras Women Connecting. Y también me encargo de crear proyectos que usualmente están relacionados al audiovisual, al teatro y a otro tipo de experiencias artísticas y culturales que también usualmente están relacionados a la igualdad de género, a los derechos humanos y al impacto social. Esas son mis pasiones, eso es lo que hago ahora. Hago otras cosas también por ahí, pero que tienen que ver mucho con liderazgo y poder generar de nuevo acciones para transformar nuestra realidad para un mejor mundo. Qué bonito. Yo de verdad, bueno, fan número 1, ¿verdad? Y yo te veo en redes sociales, bueno, desde ya pueden seguir a Mari en sus redes sociales, que siempre estás activa, siempre estás haciendo un montón de cosas. Y sí, bueno, qué bonito primero tener la oportunidad ya de hablar como solo de lo profesional, porque si no hablamos de 1000 cosas más. ¿En qué momento fue que se te ocurrió combinar o cómo se te ocurrió que podías combinar la creación de historias o el poder contar cosas y decir, mira, yo podría vivir de esto, o sea, yo podría crear un negocio y ya como empezar a emprender en toda esta parte? Fue hace 10 años, exactamente. ¿Estás de aniversario? Estoy de aniversario de una idea que la logré hacer realidad. Hace 10 años hice un programa de liderazgo en el 2014 que se llama Community Solutions Program. Y fueron 4 meses que me fui a trabajar a San Antonio, Texas, y a sacar una especialidad en liderazgo en la Universidad de George Mason con el Departamento de Estado. En ese espacio fue, bueno, me sacaron de la locura de tengo que trabajar, ¿verdad? De mi ambiente natural. Yo renuncié a mi trabajo. En ese momento se me había ofrecido hacer, no me acuerdo, que era como una biblioteca de género en América Latina, ni me acuerdo. Y estaba haciendo como consultorías y dejé de hacer eso por completo, estando allá. Y estando allá como que me cuestioné muchísimas cosas, como qué quería hacer, cómo quería usar como todas esas herramientas que tenía. Y estaba segura de 2 cosas. Número 1, que mi pasión más grande es la creación artística, el cine, el teatro. En ese momento no hacía teatro, pero bueno, me encantaba. Me encantaban los proyectos culturales, pero también entendía que quería hacer transformación social, de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese momento tenía una mentora que actualmente sigue siendo mi mentora y llegué donde ella y le dije, ya sé qué quiero hacer con mi vida. Y me dice, bueno, contame. Entonces yo le expliqué, en ese momento no tenía idea, yo nada más tiraba ideas como una loquilla. Yo, vea, quiero ser como una productora que haga cine y haga teatro, que todo sea como para transformar socialmente, pero también quiero como trabajar con mujeres, o sea, quiero que hayan más mujeres lideresas. Ahora es que hay muchos, que en ese momento no había tanta iniciativa para promover los liderazgos de las mujeres en Costa Rica. Y de alguna manera tampoco me sentía representada por lo que existía, ¿verdad? En ese momento tenía 26 años, tenía un montón de energía y quería encontrar un lugar seguro donde se pudiera crear desde este punto de vista, desde la comunicación y poder unir mujeres. Entonces ella me dijo, bueno, Marisela, vea, no sé muy bien para dónde va ni cómo, suena muy bien todo. En ese momento estaba mucho en la participación ciudadana y demás. Yo le dije, y yo no sé, todo puede estar junto en un solo lugar. Y escribí un plan de liderazgo en ese momento. Escribí un proyecto que se quedó guardado, que todavía digo que algún día lo reviviré. Y dije, bueno, di nada, me devuelvo a Costa Rica y voy a hacer lo posible. Y así empecé con una idea hace 10 años que me tomó 2 años más como cimentar en una realidad. Yo llegué acá, empecé a hacer teatro, empecé a hacer West Side Story,
Y ahí, ¿verdad? Obviamente metida en lo mío, que era la producción, la creación. Y fui poco a poco pensando cómo se iba a llamar esto, que en mi cabeza en ese momento, hace 10 años, dije, no sé qué es, pero se llama Fábrica de Historias. Porque eso es lo que quería hacer, ¿verdad? Yo me imaginaba una fábrica de esas viejas y que la gente llegaba a trabajar. Yo soy súper visual. Llegaba a trabajar y como en estas, como líneas. Sí, líneas de trabajo. ¿Verdad? Y yo decía, ahí van las historias haciéndose. Visualmente para mí era así. Claro. Y llegué acá y empecé muy lento, ¿verdad? Tenía que trabajar, tenía que sobrevivir. Tenía otros trabajos. Fue donde empecé a hacer teatro. Y 2 años después, en el 2016, yo formalicé todo en el 2015, no hice nada sin formalizar. Eso es una cosa muy rara. Usualmente la gente que emprende hace y después formaliza. Claro. Yo hice lo contrario, no sé por qué. Con formaliza estar ir como inscribirte y que esté claro. ¿verdad? Todo lo administrativo todo que lo cuesta. Administrativo. Hice eso. Llegué y empecé a jalar aliados y aliadas, ¿verdad? Yo decía, alguien me va a dar pelota con esto. Y bueno, la sorpresa mía fue que me dio pelota mucha gente. Todo el mundo, claro. Y gente que tenía, digamos, acceso a ciertos espacios que me ayudaron a crecer muy rápido. Y ahí es donde, pues, entendí el poder de las alianzas y el poder de trabajar en conjunto con otras personas, que no es fácil ni para uno ni para las otras personas. Y así fue, así se me ocurrió. Creo que durante todo este tiempo, llevamos 8 años de existir más o menos, he ido madurando y entendiendo cómo puede ser más estratégico y cómo puede ser sostenible. No digo que lo tenemos solucionado ahorita, pero tenemos muchos años de existir. Claro, ya son 10 de la idea y 8 de estar funcionando. 8 de estar funcionando y tratando, equivocándome, teniendo aciertos. Hay cosas que han salido súper bien, hay cosas que no han salido bien, ¿verdad? Como todo, pero es parte del proceso de innovación, ¿verdad? De probar, aprender, volver a tirar, aprender, volver a tirar, corregir, y es un poco eso lo que nos ha llevado a esto. Yo esperaría, ¿verdad? Que el sueño que tuve hace 10 años, que todavía no está completo, pronto esté muchísimo más cimentado. No, pero igual yo creo que, bueno, las bases de Fábrica de Historias son bastante sólidas. O sea, bueno, igual 8 años es lo que vos decís, es tiempo de aprendizaje, de ir, de caerse, de decir, ok, por ahí no. Entonces, tener una pandemia en el medio. Sí. Yo, de verdad, a mí la pandemia, bueno, como actriz, digamos que en la pandemia me agarró en el escenario. Yo creo que a nivel de producción, lo que sobrevivió la pandemia y lo que aprendimos nosotros como artistas después de la pandemia es revolucionario. Sí. Revolucionario. Mucho. Y también que, por otro lado, yo siento, no sé si vos lo sentís igual, pero yo siento que en Costa Rica, al menos puedo hablar solo de aquí porque aquí me he formado, aquí trabajo, el público cambió mucho después de la pandemia. Sí. Yo siento un público muchísimo más agradecido y más... como que nos valoran un poquito más como artistas, ¿verdad? Yo creo que la gente entendió, mucha gente, no digo que la gente en general, la gente entendió que sin arte y cultura no se puede sobrevivir. Y fue muy fácil de entender, porque si te acordás, en la pandemia la gente leía poesía en vivos en Instagram, la gente escuchaba música, retomó la lectura, el National Theatre de Londres soltó todo su contenido en YouTube. Yo vi obras que jamás me imaginé que iba a ver. Un montón de gente liberó sus proyectos y es cuando valoramos el papel de las artes y la cultura para nuestra alma, para nuestro corazón. ¿Y qué somos los seres humanos sin eso que llevamos dentro, verdad? Y entonces, cuando ves para la salud mental, lo que te aporta, no es algo accesorio, ¿verdad? Y la gente lo empieza a valorar más. Y yo creo que después de la pandemia, los teatros se reactivaron muy rico, digamos, yo tuve el teatro lleno por el tiempo que lo pude tener abierto y la gente era como, ¡ay, qué rico! Necesito teatro. Exacto. Y uno decía, ¡gracias! Era como alguien que venía caminando por horas y horas y le dan un vaso de agua. Totalmente. Y así se sintió y creo que también ustedes lo sintieron en los escenarios. Sí, claro. No, o sea, además de que obviamente es nuestro trabajo y sin eso literalmente no teníamos comida en nuestra mesa, pero más allá de eso, yo me acuerdo la primera función que yo di
después de pandemia, lloramos los actores en el escenario. Y además porque el público se puso de pie al final. O sea, como diciendo, gracias por darnos esto. De verdad fue muy emotivo ya, porque me pongo a llorar otra vez. Algo que hablábamos ahorita fuera de cámara, ¿verdad? Bueno, de todos los temas que queremos conversar ahorita, es precisamente esto de artistas, ¿verdad? Que tenemos mucha creatividad, tenemos... bueno, creo que eso va como por picos, ¿verdad? A veces no tanto, pero usualmente somos personas muy creativas, muy imaginativas, digamos que las ideas nos llegan muy fácil, pero es difícil ponerlas en papel y como ya encaminarlas y encontrarles un objetivo, ¿verdad? Y más, sobre todo si el objetivo es que nos sustenten. O sea, creo que es un tema complicado que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con alma y corazón. Y se nos olvida que la billetera también es importante. O sea, necesitamos como balancear las dos. ¿Cómo has hecho vos en este tiempo o cómo podrías describir esto de creatividad versus estabilidad económica? ¿O cómo transformo mi creatividad en algo que realmente me sustente? Bueno, a ver, 8 años se dicen fácil, pero han sido años de bonanza y han sido años que he tenido las cuentas casi en cero. Y eso es un sacrificio, digamos, que yo estuve dispuesta a asumir, porque cuando abrís algo tuyo, ¿verdad? Nadie va a tomar el sacrificio con vos. Entonces, todo esto para decir que ha sido un proceso de equivocarse mucho, pero de estudiar mucho. O sea, es decir, a mí me parece que el proceso artístico de creación, digo, yo tengo un montón de proyectos artísticos que los tengo súper durmiendo, precisamente porque no he logrado entender cómo los puedo hacer sostenibles, pero los que he sacado ha sido un proceso de entender qué quiero hacer yo. Que eso uno siempre quiere hacer, ¿verdad? Para uno mismo, ¿sabes? Claro. Porque yo digo, esta película tiene que hacerse porque yo quiero verla, ¿sabes? Entonces, creo que es importante entender que las cosas que uno hace no son para uno. Qué difícil. Y eso es muy difícil. Sí. Y es un balde de agua fría. No son para uno, pero realmente... Y esto me lo dijo un colega un día de estos, me dijo, entre más personal hago todo, más universal se vuelve. Y a mí me pareció muy cierto, pero finalmente es un balance, ¿no? Entender qué quiero yo, entender qué puede funcionar con las personas. Y no es como crear solo a partir del público, solo lo que la gente quiera, pero sí tiene que haber una posibilidad de lectura de cómo puede funcionar esto. Y yo realmente digo, bueno, a mí me tocó mucho estudiar de negocios, me tocó, o sea, tengo no sé cuántas capacitaciones en emprendimiento, que ya en un punto dije, ya no puedo más, ya no puedo hablar más de modelos de negocio, ya no puedo hablar más de finanzas, ya estoy hasta acá, ¿no? Pero eso me dio la posibilidad de entender cómo un producto artístico y cultural puede funcionar para el mercado, porque necesito un mercado para que funcione. Si tenés una plata y no querés recuperarla y solo querés darte un gustillo artístico, esa es otra historia y es lindísima. Yo quiero eso, ¿verdad? Sí. Pero también yo creo que yo lo entendí y creo que fue como un proceso de madurez de proyectos que me han costado muchos años lograrlos. Hay proyectos que tengo 6 o 7 años que los sigo moviendo y craqueando cómo puede funcionar. Y tiene que ver con, necesito que el público los vea, necesito conectar con la gente, porque hay un principio fundamental por lo cual yo estoy haciendo lo que hago, y es para servir. Y yo creo que si las personas artistas, en este caso artistas, pero también funciona para cualquier otra profesión, no entienden que están para servir, es muy difícil, ¿verdad?, empatar esas dos cosas. Y yo creo que finalmente una buena idea es una buena idea, una buena ejecución hace que una buena idea funcione. Y entonces por ahí viene eso, pero no te voy a mentir, tiene que ver con saber de estas otras cosas. Y si no lo sé, buscar
¿quién puede saberlo? Yo realmente muchas veces muy responsablemente me tiré a hacer proyectos sin analizar muchas cosas. Me fue muy bien en algunos. Digo, ¿verdad? Es que también hay un factor de suerte, pero también ese factor de suerte casi nunca está. Y esa es una realidad, Sí, ¿verdad? claro. Está a veces, pero hay otros que no le di la cabeza que tenía que darle, no estudié el modelo de cómo iba a funcionar. Y aunque a veces desde la perspectiva artística todo esto parece demasiado alejado, es lo que garantiza la sostenibilidad. Y no lo tienen que pensar los artistas. Por eso yo siempre peleé porque yo decía, es que necesitamos que las personas productoras sean que piensen esto para que los artistas se dediquen a Ajá, crear, exacto. que ese es su trabajo. Ujú. Y que las personas que estamos en la producción, que tenemos una mentalidad más orientada a los negocios, Ujú. nos encarguemos de pensar cómo estos productos pueden funcionar en una realidad donde castiga todo esto que estoy diciendo, Ujú. porque también sabemos que hay una gran parte del gremio, de las personas que dicen, no, es que te estás vendiendo. Mm, Claro, pero ¿cómo hacemos para pagarle a los artistas? ¿Verdad? claro, Que sí, sí. esa es la preocupación de siempre. Ujú. Entonces va como por ahí. Creo que tiene que ver con plantearse muy seriamente una buena idea, una idea explotada, una Ujú. idea personal que sea universal, pero también una idea anclada en la realidad. Y Ujú. por supuesto, hacerte de las personas para que te acompañen a hacer eso. Eso es lo que te puedo decir. Posiblemente en unos años te pueda decir más. Sí, que yo creo que eso de nuestra, bueno, digo nuestra carrera, aunque sé que, Ujú. digamos, somos trincheras diferentes, pero vamos como hacia el mismo objetivo, que todo va evolucionando, todo Sí. va cambiando y los públicos van cambiando también. Yo siento que hay más apertura para otro tipo de entretenimiento, pero algo que yo entendí, digamos, y que me costó un poco al principio, pero sí, es la realidad lo que decís. Digamos, si yo quiero hacer un proyecto, tengo que entender en qué lenguaje tengo que hacerlo para que llegue a la población que yo quiero que llegue, ¿verdad? De repente, si yo quiero luchar por, no sé, por mejor educación y quiero que los niños sepan que bla, 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 entonces, ok, es un lenguaje para niños, es Ujú, diferente. ujú. O si lo enfoco para adultos, o sea, todos estos temas son demasiado importantes y siempre van evolucionando. Y ahorita justo mencionaste la palabra emprender, ¿verdad? Que yo siento que, no sé si sonará muy feo, pero está muy de moda, por así decirlo, Sí. pero sí es importante y revolucionario que ahora las personas tengan la oportunidad de emprender y de decir, no quiero trabajar para alguien más, Ujú. quiero mis ideas, hacerlas funcionar y poder vivir de esto, ¿verdad? Creo que va muy de la mano también de una apertura hacia la salud mental de todos y todas, y que de repente trabajar en una oficina que no te gusta, en un trabajo que no te gusta durante 60, bueno, no 60, pero no sé, 40 el resto de años, va haciendo un daño que no se puede devolver a nivel mental, y que aunque emprender es muy cansado, sí puede traerte más paz y más felicidad desde otros ámbitos, ¿verdad? Ahora, un tema también que en tus redes sociales es pico y es como mucho de tu trabajo. ¿Qué retos o qué diferencias has sentido vos al emprender como mujer Ujú, en un mundo? O sea, vos empezaste a emprender cuando eso no era lo normal, digamos? ujú. Es que ahorita sí hay como más lucha, pero vos fuiste abriendo camino solita. Yo hice mi primera empresa a los 22 años, Ilse. Nada más Santa que no, María. no cuento eso nunca porque duró como un año. Entonces ahí era mujer y una mujer muy joven. Ujú. Y después cerré y con fábrica de historias y tal. Y era una empresa, perdón, porque ahora De ya producción, de producción igual. era Ya, solo ya, ya. producción. Eso Ya, ya, sí ya. era Ujú. para, tuvimos un cliente. Ay, Dios mío, yo no sé cómo sobrevivimos. Pues yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Claro. Pero bueno, yo solo sabía que quería emprender. Lo que pasa es que yo vengo de una familia muy emprendedora, entonces para nosotras es muy normal, Mm, ¿verdad? Hacer un negocio. Mi abuela es como mi modelo a seguir, qué bonito. entonces digamos, me tira al agua. Y cuando empecé a emprender, a ver, yo empecé a emprender un poco por las razones que mucha gente empieza a emprender, y es porque eh,
lo que quería hacer no encontraba el lugar donde hacerlo. Porque mi perfil profesional o el perfil de las cosas que había hecho tampoco me colocaba en algún lugar donde yo pudiera estar y me sintiera bien, no sé, como realizada y todo esto. Entonces, además ya traía mi plan, según yo, de lo que yo quería hacer, que estaba tratando de entender. Y también comprendía que, pues yo decía, bueno, qué lindo que alguien me contrate para hacer esto, ¿verdad? Sí, a mí me pasa eso, sí. Entonces, bueno, no. Y en ese momento era o se tira al agua o se tira al agua. Creo que una de las cosas que más experimenté fue como que me tomaran en serio. Creo que fue lo más difícil de todo. Los hombres son empresarios, las mujeres somos emprendedoras. Por eso a mí la palabra emprendedora me gusta mucho porque tiene que ver con una persona. Para mí una persona emprendedora es quien da soluciones a problemas. Más allá de si la hace un negocio o no de eso. Pero sí, digamos, el lenguaje que hay alrededor de esto es distinto, ¿verdad? Entonces, de repente ahora sí la palabra está más así, pero bueno, esa es la gran diferencia, que es, bueno, los hombres son empresarios, qué bárbaros, qué capacidad de liderazgo, y las mujeres, bueno, no, ella tiene un emprendimiento, que es un negocito, ¿verdad? Y eso lo decimos mucho las mujeres. Sufrí mucho de ese mismo autosabotaje por un rato, pero se me quitó bastante rápido porque si no me iba a ahogar. Entonces, yo realmente creo que yo tengo una personalidad bastante fuerte, con lo cual me ha ayudado como a mandar eso al carajo y hacer lo que quiero hacer. Con lo que sí se vuelve difícil de lidiar es cuando te enfrentas al mundo y cuando, por ejemplo, nunca lo voy a olvidar, el ejecutivo de cuenta del banco que teníamos cuando estábamos abriendo cuentas, no había manera que primero me respetara como una, ¿verdad? Como una cliente, ¿verdad? Con cuentas empresariales y tal. Y segundo, no había manera que entendiera lo que nosotros hacíamos y entonces era súper difícil. El trato era, digamos, irrespetuoso en el sentido en que yo sabía que así no trataban a otras personas. Porque uno lo tiene clarísimo, claro, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo llamaba al banco y les decía, por favor, cámbienme mi ejecutivo de cuentas. Y eso tiene mucho sentido porque si vos ves los estudios que hay, y de hecho hay una lideresa en el sector bancario que se ha dedicado mucho a corregir esto, el mayor sesgo de género están en las ventanillas con los bancos. Yo nunca he pedido un crédito. Entonces, esto era solo para tener cuentas bancarias. Sí, ni siquiera ya para... Imagínese eso. Y a ver, yo soy una mujer educada, universitaria, bilingüe. Ahora piense esto en una mujer que esté en una zona rural, que tal vez no tenga, digamos, no haya tenido estudios más allá del colegio y que tenga que enfrentarse a esto como ser emprendedora. Entonces, yo creo que yo estoy en una posición y he estado en una posición bastante privilegiada todo el tiempo y con lo que me encuentro puedo lidiar con eso. Pero creo que una de las cosas que me ha tocado es ser muy contundente y poder echar para adelante y bailarme eso, ¿sabes? Porque te toca bailártelo, te toca bailarte al ejecutivo de cuenta que te trata de manera irrespetuosa, que no te da el mismo trato que le da a los caballeros, ¿sabes? Y ahí puedes irle sumando una y otra capa, ¿verdad? Después es como te contratan porque es un emprendimiento de mujer, entonces va a cobrar más barato. ¿Verdad? Esos son clásicos y es como que esta es la historia de todas las emprendedoras que uno las experimenta de alguna u otra manera y que con los años claramente eso se va haciendo más pequeñito, pero siempre se nota. Yo lo que digo es, si una no tiene acceso a formación, que busque la formación que necesita y que busque las herramientas que necesita, porque efectivamente el mundo es diferente con hombres y con mujeres. Efectivamente, el síndrome del impostor, culturalmente las mujeres no estamos hechas para hacer esto. Es decir, a mí no me educaron para ser empresaria, pero yo nada más lo hice. Entonces, digamos, si traspasamos esto a la realidad de otras mujeres,
es todavía más grave. Como te digo, yo Claro. tengo la dicha de que he sido una mujer no absolutamente privilegiada, pero muy privilegiada, principalmente por el acceso a la educación que he tenido Mm. y por el acceso a oportunidades que he tenido que me ha permitido crecer y plantarme, ¿verdad? Y yo es que la verdad a veces me hago la loca y no está bien, pero es que si no, no lo logras. Claro. ¿Verdad? Es decir, me acuerdo de un amigo que me dijo una vez, Marisela, es que vos no parás. Estaba como, no era como una cosa linda, ¿verdad? No es como, Ajá. ay, Ilse, vos no parás. No, era como, es que vos no parás, es demasiado. Entonces yo lo que le dije fue como, amigo, el patriarcado no descansa, así que yo tampoco voy a Muy bien. descansar. Qué fuerte. Miras que justamente esto es como un dato curioso ahí que leí la semana pasada con mi hermana, porque estábamos organizando un evento que era con énfasis en la época de los 80s. Okay. Y entonces estábamos leyendo varias cosas como qué pasaron en los 80s, eventos importantes, culturales, taca, taca. Y hablaban de la moda en las mujeres, ¿verdad? Que hay como tres líneas, como la parte deportiva de los 80s, todo colorido, todo, ¿verdad? La parte casual y la parte ejecutiva. Y en los 80s fue cuando se empezaron a usar las sombreras. En sacos, en blusas, en lo que sea, ¿verdad? Por si hay alguien escuchándonos que no sepa lo que es una hombrera, es algo que se pone en el hombro para hacer la espalda más grande, ¿verdad? Y que haya como más espacio. Y entonces leíamos y a mí yo dije, me explotó la cabeza, que decía que las sombreras fueron creadas para que las mujeres empezaran a tener más espacio en el ámbito profesional. O sea, hacernos notar más. Y por un lado está mal porque una de las mujeres de ese documental que vimos decía, básicamente dijimos, si queremos que nos tomen en serio, tenemos que vestirnos como hombres. Entonces nos vamos a empezar a poner pantalones de vestir, nos vamos a empezar a poner sacos, vamos a empezar a usar camisas de botones para que nos vuelvan a ver con otros ojos, ¿verdad? Pero por otro lado, sí había un posicionamiento de aquí voy yo. O sea, este es mi espacio. Necesito mis sombreras para que me vean y para que me den mi espacio, pero lo merezco, ¿verdad? Y no sé, me explotó la cabeza porque todo lo que estás diciendo, hay demasiados retos que como mujeres, que incluso yo siento que hay cosas que los hombres ni siquiera tienen que preocuparse por pensar en eso cuando, ¿verdad? Claro, podemos entrar en mil temas de solo salir a la calle a hacer las compras, ya desde ahí hay una diferencia, pero todavía más a la hora de emprender, de tener tu negocio. Yo nunca había pensado eso que dijiste ahorita de un hombre es empresario, una mujer es emprendedora. Nunca lo había pensado. Tenés toda la razón. O sea, yo he pecado de eso. O sea, yo misma he dicho esas palabras. Y ahorita hacia el final comentabas sobre, bueno, lo hablábamos un poquito fuera de cámara, si en algún momento, digamos, ya el mundo afuera es difícil y uno tiene que plantarse y tener las bases muy profundas para que no te boten, ¿verdad? Pero ¿cómo lidias vos cuando vos misma sos la que está dudando de tu trabajo, de tu potencial? A mí me pasa muchísimo. Uno duda, creo que todas las personas, pero ¿cómo lidias con eso cuando es tu día a día el emprender y el sostenerte vos solita? Yo dudo de mí todos los días, y te lo dije antes. Yo dudo de mí todos los días. Hay días más que otros. Digo, hay un par de días que me siento súper poderosa y tal. Y lidio, tengo un grupo de amigas. Apoyo. Tengo un grupo de amigas, un ecosistema que me ayuda a seguir adelante. Y yo siempre le doy ese consejo, busques un sistema de apoyo porque hacer esto es muy difícil. Cualquier espacio de liderazgo es muy difícil de sostener solitas. Y yo soy muy crítica de cuando dicen el liderazgo es solitario. Y yo doy clases de liderazgo a las chicas de nosotras de Women Connecting. Yo les digo, por favor, quítense en esa idea de la cabeza porque no hay nada más falso. De repente, sí hay momentos que uno se siente muy sola, pero en el momento en que tenés un grupo con el que te puedes mover, es muchísimo más fácil. Creo que el tema de la autoduda, el autosabotaje, ¿verdad? Tiene que ver mucho con que de alguna manera nos hacen sentir de que no nos merecemos lo que nos está pasando. Y también comprender que sí nos merecemos lo que nos está pasando. Máxime si hemos trabajado tan duro. Hubo un tiempo que yo trabajaba 12, 14 horas diarias.
Estas ojeras y mis problemas de sueño, digamos, Ajá. son de años de hacer eso. Y que nos merecemos donde estamos y que si nos dan una oportunidad es porque tenemos la capacidad de estar ahí. A mí, te voy a contar una anécdota muy rápida, que fue y es donde voy cada vez que me siento como que no merezco donde estoy o no estoy preparada. Hablé hace, no sé, 3 años con la expresidenta doña Laura Chinchilla y yo le dije, doña Laura, ¿usted no siente el síndrome del impostor? Porque yo digo, bueno, ya fue presidenta de la República, Sí. ya no hay nada más que eso, ¿verdad? Y ella me dijo, sí, a veces que me ofrecen algo internacional, esto es después de ser presidenta, me ofrecen algo internacional, me encuentro dudando de mí misma, como, ay, estaré preparada para esto. Y que ella misma le dije, es que yo fui presidenta de la República, ¿verdad? Y yo dije, wow, si doña Laura siente síndrome del impostor, es súper normal que una lo sienta. Precisamente porque nos hacen creer eso, ¿verdad? Pero yo creo que recordar ese tipo de anécdotas, creer en lo que uno hace, volver a ver la evidencia. Yo siempre digo, vaya a ver la evidencia. Y la evidencia dice, en mi caso, que has logrado X, Y, Z cosas, que estás en este lugar, ¿verdad? Y recabar la evidencia de que efectivamente estás preparada, que no tenés que dudar de vos misma y que es normal sentir dudas, Ajá. pero que de alguna manera puedes agarrar todo en la mochilita y ir para adelante y preocuparte por lo que tenés control, que es el presente. Qué bien, yo quedé. Sí, algo que a mí me pasa un poco cuando hay un proyecto muy grande o un papel que yo digo, ¿por qué me llaman a mí? Yo siento que actualmente no estoy lista. Pienso un poco en, bueno, vos lo hablaste al inicio, la preparación que uno ha tenido, ¿verdad? Yo digo, pucha, yo estudié esto, o sea, yo me he preparado para poder estar aquí. Y la otra cosa que yo hago, que a veces no es muy sano, es pensar en el peor escenario. O sea, yo digo que es lo peor que puede pasar en esta situación. Y aún así, en lo peor, pienso, lo puedo solucionar. O sea, lo puedo, sí se puede, vamos. O sea, si estoy aquí es porque de verdad lo puedo enfrentar, ¿verdad? Y como para ir cerrando, bueno, antes de que nos hables de tus proyectos, que es tema, ¿verdad? Igual de todos los días, ¿cómo haces vos? Si puedes dar un consejo o 2 consejos como tips para balancear nuestro tiempo si estamos en muchos proyectos al mismo tiempo. O sea, ¿cómo gestionas vos tu tiempo cuando estás en tantas cosas? Porque estás en 1000 cosas. Sí, bueno, ese es un tema muy difícil y que todavía estoy trabajando en eso, pero lo que sí he hecho es, por lo menos en los últimos meses, priorizar mi energía. Es decir, manejar mi energía en vez de manejar mi tiempo. Creo que ese es como el tip número 1 y el más importante. Y cuando pongo la perspectiva ahí, me preocupo por dormir bien, comer bien. Cuando siento que no, que estoy dando vueltas en círculos enfrente de la compu, estoy viendo muchas redes sociales, tengo que irme de aquí. Yo soy muy inquieta además. Salgo a caminar y ese tipo de cosas me hacen tener claridad mental para poder ponerle tiempo efectivo al trabajo que hago y aprender a decir que no. Y esa es la más difícil de todas. Y para las mujeres es muy difícil aprender a decir que no, porque socialmente nos enseñaron a que no podemos decir que no, que tenemos que reírnos de las bromas, que siempre somos amables, que siempre estamos para servir, pero es que tenemos que aprender a decir que no y aprender a manejar nuestra energía. Con esas 2 cosas, yo creo que una puede salir adelante. Ok, entonces priorizar energía antes que tiempo. Priorizar energía antes que tiempo. En realidad. Porque creo que ahí de paso, digamos, casi como como consecuencia, por así decirlo, priorizas tu salud mental. Que a fin de cuentas, sin salud mental vamos a estar mal en todo, digamos, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en lo que sea que hagamos. A mí algo que me impacta montones es cómo el sueño influye muchísimo en si estamos bien o mal. Y es algo que hablábamos justamente nosotros hablando de producción audiovisual, que cuando se graba de noche, cuando las jornadas son muy largas, cuando, ¿verdad? Ya el cuerpo no rinde, o sea, a nivel de producción es muy difícil
cuando nos pasamos esto, ¿verdad? Y no pensamos en estas cosas, pero es demasiado importante. Gracias por tu tip, gracias. Nada, que nos contés ahorita para qué proyectos tenés este año, si quieres invitar a nuestro público a que te acompañen en algún proyecto. Bueno, nada, en este año, pues mi trabajo sigue siendo el mismo, que es trabajar en Nosotras Women Connecting. Estamos trabajando por la justicia menstrual todavía. Tal vez algunos sepan, tal vez otros no. Logramos pasar la ley de menstruación y justicia el año pasado gracias a una campaña que posiblemente sí la vieron. Sí, claro. Cambiemos la regla. Y ese fue como etapa 1. Ahora vamos a la etapa 2. Vamos a tener una recolección, esto es primicia, vamos a tener una recolección nacional, ya les daremos los detalles. ¡Qué éxito! Nuestra promesa fue que ninguna niña falte a clases, que ninguna mujer le falten sus toallas y pues la ley va a tomar un ratito en implementarse y eso lo comprendemos. También estamos trabajando al lado de las instituciones del gobierno para apoyarles en la implementación de la ley, porque, a ver, es algo nuevo. Entonces, nosotras como técnicas queremos apoyar el proceso de la buena implementación. Entonces, este año estamos con una agenda muy fuerte en menstruación a nivel nacional y a nivel internacional. Un poco nuestra lógica va a ser, si lo logró Costa Rica, lo pueden lograr más países. Estamos en un momentum a nivel internacional para asegurar que todas las mujeres tengan una menstruación digna alrededor del mundo. Estamos enfocadas trabajando en eso. Entonces, esos son nuestros proyectos, Nosotras Women Connecting. Claramente tenemos a Soy Valentía, el Laboratorio de Mujeres Lideresas. Yo lo que le puedo decir a la gente es, vayan y síganos a Nosotras Women Connecting y a Soy Valentía. Y ahí nosotras siempre ponemos todas las convocatorias. Ahorita abriremos una convocatoria prontamente para Mujeres Lideresas para el mes de marzo. Tenemos otros proyectos que no les puedo contar, pero que van a estar muy bonitos y que tienen que ver con historias, mujeres y demás. Y en Fábrica de Historias, pues estamos en el desarrollo de otros productos artísticos de más largo plazo y estamos en eso. Y a ver qué nos trae, porque finalmente una cosa que sí pasa es que una pone un plan y hay cosas que se vienen y se tiran. Yo cuando hice la planificación del 2023, a mitad del 2022, dije, ay, sí, vamos a hacer esto, lo otro. Y cuando empezamos con la campaña, fue como, entonces se nos metió la campaña ahí y cambiamos el panorama. Pero eso es lo que está ahorita. Vayan a Fábrica de Historias, a Nosotras Women Connecting, a Soy Valentía. Si les mueve esto, vamos a tener oportunidades de voluntariado. Ay, muy bien. Y entonces, pues nada, ahí tenemos grandes proyectos muy bonitos. Acabamos de estar en la Asamblea Legislativa llamando a los países de América Latina, el Caribe, de las Américas, para que se unan al llamado global para la eliminación de la violencia de género. Estamos haciendo un trabajo internacional. Entonces estamos un poco virando también nuestro marco de acción hacia la transformación de la estructura de las leyes y la política, porque las desigualdades se sostienen en desigualdades estructurales. Y eso tiene que ver con leyes, con política pública y cuando usamos el arte y la cultura y la comunicación, hemos visto que todo se suaviza un poquito más. Y así fue la campaña Cambiemos la Regla, que fue muy exitosa. Tuvimos a una agencia espectacular con nosotras, pero de nuevo, ¿verdad? Creo que el mensaje es cuando unimos cabezas que piensan diferentes, cuando unimos diferentes expertices, cuando tenemos diversidad de criterio y diversidad de pensamiento, es donde vienen las mejores soluciones. Entonces, digo, aplica para equipos de trabajo, pero también aplica para uno. Entre una más esté en diferentes áreas, le permite tener un rango de generación de soluciones muchísimo más amplio. No, claro, buenísimo. De verdad, vayan a seguir las redes de, primero la tuya, ¿verdad? Sí, Marisela Zamora. Soy Valentía y Women Connecting. Nosotras Women Connecting, para que estén atentos y atentas de todo lo que están haciendo ahí. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Me gustaría tener 3 horas más para seguir hablando. Después hacemos la parte 2. Sí, porque todo el tema de producción audiovisual, películas en Costa Rica e internacionalmente, los viajes que has hecho en
en que has representado a Costa Rica también, o sea, 1000 temas. Mari de verdad es una campeona. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes muchas gracias por escucharnos en este episodio. Como saben, pueden encontrarnos en nuestras redes Academia 4.0 y nos vemos en el próximo episodio.